Hola a todo el mundo, soy Álvaro Nofuentes, el editor de la línea de cómic europeo Norma, y estoy aquí para hablaros de las novedades de febrero que están ya a la venta. Vamos a por ellas. Empiezo este mes con Le llamábamos Bebeto, el cómic más personal de Javi Rey, una historia preciosa ambientada en un pueblo de la periferia de Barcelona en los años 90, un cómic que nos narra la transición de la niñez a la adolescencia, esta transición a veces tan complicada en la que se mueven tanto las emociones, y es eso, un cómic con sabor a bollicao, a estos partidos de fútbol en pistas de cemento, y bueno, el sabor de eso, de aquellos veranos de los 90, es un cómic con mucha nostalgia, pero también muy emotivo, y con un dibujo que es una absoluta preciosidad. Continúo con Tomcat, ni más ni menos que el regreso de Román Ugol, el gran maestro del cómic de aviación, que en este caso se alía con la guionista Anastasia Heinz para narrarnos dos historias. Por un lado, la de la pionera de la aviación, Kara Hultgren, y por otro lado, pues la de su avión, que es ni más ni menos que el F-14 Tomcat, este avión, este caza bélico estadounidense tan icónico que lo hemos visto, por ejemplo, en Top Gun y en su continuación. Y bueno, es un cómic que es realmente espectacular, en el que además hay un dossier histórico extenso y muy detallado, y con un pequeño cómo se hizo a cargo de Román Ugol, que es una absoluta maravilla. Continuamos con Nelly Bly en La guarida de la locura, la biografía de una de las pioneras del periodismo de investigación, una biografía que se centra en uno de sus reportajes más icónicos, un reportaje en el cual se infiltró en un psiquiátrico, en el psiquiátrico de Blackwell, para ver cuáles eran las condiciones de vida de las internas, que estaban en unas condiciones absolutamente deplorables, realmente peor que en una cárcel. Y bueno, fue un trabajo que fue en su momento muy polémico, que dio lugar a un juicio en el que se destapó lo que ahí estaba pasando realmente, y es un cómic que es una absoluta delicia, que bueno, pues eso nos habla un poco de un icono feminista, y sus autores aquí han hecho un trabajo impecable. Y terminamos por este mes con Blake y Mortimer Integral 3, tercer volumen ya de esta colección que reúne todo Blake y Mortimer en unos integrales muy cuidados. Y bueno, en este caso lo que tenemos es el testamento de Edgar P. Jacobs, las últimas 3 aventuras de los personajes que realizó. Tenemos aquí la trampa diabólica, el caso del collar y las 3 fórmulas del profesor Sato, que culminó de mort tras fallecer Jacobs. Y bueno, como siempre, pues eso, viene acompañadas estos álbumes de 2 dosieres muy extensos, muy cuidados, con un montón de arte inédito de Jacobs, a cargo de Jorge García y de Jordi Cañisa. Y bueno, esto es todo por mi parte por este mes, pero no os vayáis aún, porque ahora viene nuestro director editorial, Luis Martínez, para hablaros de unas novedades muy interesantes de producción propia. Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet es la tercera entrega perpetrada por este dúo formado por Sergio Colomino y Jordi Palomé sobre las aventuras de uno de los detectives más famosos del mundo. En este caso encontramos a Sherlock Holmes en un lugar poco habitual, ¿no? Normalmente era el Londres victoriano, pues en este caso es el Tíbet. ¿Y qué está haciendo Sherlock Holmes en el Tíbet? Sherlock Holmes está intentando buscar la iluminación y buscar el nirvana, aumentar su palacio mental. Sin embargo, hay una misteriosa amenaza que se cierne sobre el territorio y entonces, claro, tendrá que dejar su retiro e investigar. En esta investigación se encontrará con varios personajes de la literatura de la época que os resultarán bastante familiares, pero no voy a entrar aquí en spoilers, en una aventura con muchísimo sabor pulp y que nos deja sobre todo con ganas de mucho más. Todo esto encontraréis en Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet. Después de llevarnos a Sarajevo y llevarnos al espacio exterior, Fidel Martínez esta vez nos lleva a uno de los lugares más catastróficos de la historia del siglo XX, que se trata nada más y nada menos que Chernóbil. En este escenario, Fidel nos presenta un slasher con cierto sabor también a La cosa del pantano, en el que encontraremos un grupo de stalkers, esto es gente que se adentra en estas zonas prohibidas para hacer exploración, que serán asesinados uno a uno por una misteriosa figura. ¿Qué está pasando en Chernóbil? ¿Qué pasó en aquellos años? ¿Hay alguno de los personajes que tenga un terrible secreto y busque redención? Todo esto lo encontraréis en Hijos del Fuego de Fidel Martínez. Así que nada más, como veis, otro mes más llenito de novedades y como ya sabéis, la rueda no para. Nos vemos el mes que viene.